quiero ver a los enranditas enardecidos por el video de ayer. Se han enojado algunos, pero no se han atrevido mucho. No sé si ahora ya se avisaron entre ellos que está el video, porque tengo una historia adicional, ya no pude meter. Si ustedes lo saben, mis videos duran aproximadamente 20-25 minutos. Es lo que trato de hacer todas las semanas. El video de Ayn Rand se me fue a los 40 y tantos minutos, 43 me parece. Entonces tuve que cortarle trozos, o sea, esos 43 con trozos que le corté, por ejemplo, toda la historia de su admiración extraña por un asesino despreciable, horrible, un sujeto que secuestró a una niña y la destazó, un tipo de 19 años, un psicópata horrendo que finalmente fue ejecutado en 1928, y ella le tenía una enorme admiración. Con eso lo corté. Pero corté otra cosa que es interesante y que sí vamos a ponerle, vamos a dedicarle unos minutos, ¿vale? Es esta, que es otra de las historias de horror del libre mercado. Historias de horror del libre mercado. Creo que allí tenía yo su letrerito que debe tener. Historias de horror del libre mercado. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que desde 2009 me parece que, a ver, déjenme encontrar el dato exacto, porque lo tengo por aquí, pero lo he perdido. Desde 2009... A ver, Honduras es un país que ha tenido todos los problemas del mundo, así como El Salvador fue totalmente destrozado por la Guerra Fría y sigue sin recuperarse, y además es el origen de las maras salvatruchas y toda esta degradación humana que está presente en Honduras. Pero a Honduras le tocó una situación terrible. Al triunfo de Nicaragua, Ronald Reagan se horrorizó con la teoría del dominó, es decir, Nicaragua iba a provocar que Honduras, El Salvador y Guatemala se volvieran comunistas, con lo cual México se iba a volver comunista y de pronto estarían las hordas rojas en la frontera de México con Estados Unidos. Era una chifladura, pero era lo que creían los estrategas de Ronald Reagan. Entonces, Honduras, como está pegada a Nicaragua, decidió Ronald Reagan que iba a ser la central contrarrevolucionaria de América Central. Y efectivamente los llamados contras, se establecieron en Honduras para hacer la guerra contra Nicaragua. Honduras padeció una serie de dictaduras militares horrorosas, además apoyando a las empresas de Estados Unidos que en aquel entonces dominaban Centroamérica, como es el caso de la United Fruit. En 2006 eligió un presidente medianamente progresista, y medianamente progresista es decir mucho en aquellos tiempos, así que en 2009 lo echaron a Manuel Zelaya. A partir de 2009 se convirtió en el gran experimento aynrandita, libertariano, de economía capitalista, de mercado ultralibérrimo, como ustedes quieran llamarle. Pero a partir de ese momento, en los últimos 12 años, se ha llevado a cabo una serie de... Bueno, en estos 12 años, ojo, en un país destrozado que estaba ya expulsando a grandes cantidades de emigrantes, hasta llegar a las caravanas que todavía se están lanzando continuamente desde Nicaragua desde Honduras, hasta Estados Unidos. Nadie se quiere quedar en México. Bueno, entonces empezaron a hacer una serie de modificaciones a las leyes y a la Constitución para dar libertad absoluta a los empresarios a fin de que pudieran enriquecerse sin problema. En 2013, impulsados por el economista aynrandita Paul Romer y el empresario libertariano Michael Strong, ninguno de los dos es hondureño. No sé si se dan la idea de que ninguno de los dos es precisamente un hondureño de pro. Se empezaron a crear ciudades independientes que son propiedad de las empresas que las fundan. Hoy en día son las sede, las zonas de empleo, las zonas, ¿pero cómo se llaman? Zonas de empleo y desarrollo económico. La idea es esta: tú eres una empresa, te instalas en Honduras y pones una ciudad, como quien pone una tienda de dulces. Y entonces tú pones una ciudad y y pones las leyes, y pones al ejército, la fuerza policíaca, los
Pones las leyes y pones a los jueces que van a hacer que las leyes se cumplan y a la policía que va a hacer que las leyes se cumplan y el gobierno no se mete contigo. Eres una ciudad independiente, una zona de empleo y desarrollo económico. Una ciudad en la que la única ley es la de la empresa, donde las leyes laborales las hace la empresa y que además no paga impuestos al gobierno central porque es totalmente independiente. Es un paisito hecho por una empresa. Cada corporación, pues, puede hacer esto y está haciéndose. La más importante que se está realizando ahora es Roatán, en la zona de Próspera, que es una zona costera muy bonita de Honduras, según veo en las fotos, no he estado allí. Pero el asunto no ha sido muy popular. Y sobre la forma en que el gobierno, el Estado hondureño se ha retirado de la actividad económica precisamente por creer en los principios aynranditas y libertarianos, lo ponía muy claro el escritor Edwin Lingard, que en 2015 estuvo visitando Honduras y dijo que el gran ejemplo del libertarianismo en acción eran los cientos de hombres, mujeres y niños que están de pie junto a las carreteras hondureñas. Como el gobierno no arregla las carreteras, porque las carreteras todo debe ser propiedad privada y el gobierno ¿por qué se va a ocupar de las carreteras o de la luz o del drenaje o de la medicina o de la educación? Las carreteras se van degradando. Entonces cualquiera en ejercicio de su libertad de empresa, por supuesto, puede llegar con su palita y rellenar un bache. Le pone escombros y le pone tierra y lo aplana un poco con la pala, para que los coches no se destrocen los amortiguadores y las ruedas al pasar, y se pone uno de pie junto a su bache con la manita extendida para que los agradecidos automovilistas paguen la reparación de la carretera que has hecho. Este es el paraíso de Ayn Rand. Pregúntese usted, yo no lo sé. Si no será por eso que los hondureños han elegido ahora a una presidenta de izquierda, a Xiomara. Ya sé que el que sea de izquierda no es garantía de nada, pero lo que es claro es que su elección es el resultado de los tropiezos del proyecto libertariano hondureño que ha sido promovido por la gente de Silicon Valley, que son muchos creyentes absolutos en la filosofía de Ayn Rand, Elon Musk y Jeff Bezos entre ellos, ¿no? Que ha sido promovida por los creyentes en el libertarianismo usando a Honduras como una especie de laboratorio perverso donde a la gente la están matando de hambre. Pero eso sí, cuando la gente se está muriendo de hambre por eso y se va a Estados Unidos a una caravana para buscar ganarse la vida, como no se la puede ganar en Honduras, entonces Ronald Reagan dice que lo están invadiendo y quiere, Ronald Reagan, Donald Trump, Ronald y McConnell, Donald Trump dice que lo están invadiendo y quiere poner un muro, y entonces los amigos de Donald Trump reúnen dinero para el muro y luego se lo meten en el bolsillo como Steve Bannon y no ponen ningún muro. Y todo esto es resultado de una visión simple y sencillamente irracional, como lo explico en el vídeo de Ayn Rand. Somos animales sociales. No tienes que vivir para los demás, pero tienes que vivir con los demás, tienes que convivir con los demás. Y tienes que estar consciente que la sociedad hace cosas por ti y que por lo tanto tú tienes que hacer cosas por tu sociedad. Y esto no es el colectivismo polpotiano ni la Corea del Norte. Es la forma en que dejamos de ser comida. Y esto es lo que nunca tienen presente los salvajes libertarianos. Si no hubiéramos funcionado como colectivo, como sociedad, como grupo, que se reparte el trabajo y que algunos son más importantes que otros, todo lo que tú quieras, pero como grupo donde todos cumplen su función, no existiría nuestra especie. Porque solos, el individuo que glorifican, el individuo solo es comida. Somos presas. Las especies que nos dieron origen eran todos presas. Nos convertimos en depredadores gracias a que podíamos cazar en grupo. Y había alguno que cazaba mejor, a lo mejor se llevaba un filete más grande, pero todos trabajaban en grupo para hacer la cacería. Y aquellos que se sienten el depredador solitario tipo tigre, que en vez de o guepardo, en vez de cazar en manada como los leones, olvidan totalmente que ellos individualmente, hoy en día, hoy 2021, si yo los suelto,
desnudos en la sabana africana son comida. No son los hombres libres de Ayn Rand. Son comida, y lo peor del asunto es que no son comida rápida, porque somos un animal muy lento. Y esa es la historia, pues, que se está viviendo desafortunadamente y horrorosamente en Honduras, y que hace que nos replanteemos eso que realmente está diciendo la doctrina aynrandita, la doctrina libertariana, la doctrina de ese partido republicano que se está convirtiendo en un verdadero horror.